ya en el piso, bien, recién llegadito. Bueno, Gustavo, buen mediodía. ¿Qué Bien, tal? Buen mediodía, gracias Cristian. nuevamente Saludos a la audiencia. por la visita. Bueno, y este tema que tanto nos aqueja, que ya lo habíamos hablado la primera vez. Sí. Bueno, ¿cómo viene el tema en lo que es las lluvias? ¿Cómo Ujú. está afectando a la región? Y recién hablábamos fuera de cámara también con las cosechas. ¿Qué Claro, porcentaje se pudo ir cosechando solamente en esta zona? Y bueno, después ya en el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires se ve otra situación, otra ¿no? situación distinta. Sí, lo que charlábamos recién. Para poner un poco en contexto, Mm, la última vez que estuvimos charlando acá, estábamos recién saliendo de lo que había sido todas las precipitaciones intensas de finales de diciembre y enero, que nos generaba mucha preocupación, porque uno decía, bueno, campos anegados en primera quincena de enero, con todo lo que tenemos por delante del verano, febrero, marzo, que generalmente llueve normalmente en esas épocas, nos hacía pensar que iba a ser complicada la situación. Gracias a Dios eso no se dio. Sí, las lluvias fueron de menor volumen respecto de lo que se esperaba, a punto tal que si bien tuvimos ese exceso ujú, a sí, inicios del del año, año. pero para tener un dato, por ejemplo, febrero fue una precipitación de 135 milímetros, levemente por encima de los 117 promedio del mes de febrero. Marzo tuvimos 128 y el promedio de histórico es 146, o sea que estuvimos por Por debajo del debajo. promedio histórico y no hubo lluvias importantes que son las que generalmente generan eso, como vemos ahí, estamos viendo las Sí. imágenes, esos anegamientos que se producen generalmente por lluvias muy importantes. Y abril llevamos en este momento, con la lluvia de hasta el día 10, llevamos aproximadamente unos 84 milímetros, que Y está dentro de anualmente. lo que, y el anual Mensualmente. digamos, el promedio mensual para abril es 87, o sea que estamos dentro del promedio. Es decir, esto hago mención porque para la situación inicial que teníamos, el resultado ha sido mejor del que se Ujú. esperaba, Alentador, podemos decir. alentador. Y podría haber sido mucho mejor si no se Ujú. hubiesen dado todas estas circunstancias. Entonces, lo que nosotros seguimos viendo es, y observando nuestras determinaciones, se sigue verificando valores de napa Ujú. alto, ¿no? Hoy a la mañana me pasaron unos datos de uno de los puntos de muestreo que tenemos en el Trébol, que está en 70 centímetros la napa, y no baja, No baja. y en varios lugares que vamos y muestreamos está en 1 metro, 80 centímetros, y está ahí estacionado. Entonces, esa es un poco la situación que, traducido al campo, Ujú. se ve que en aquellos sectores bajos el agua quedó, no se va, la soja que estaba en esos sectores bajos se perdió, y bueno, ya eso ya No se no recupera. se recuperó más, pero aquellas hojas que no tuvieron tanto problema de anegamiento, o las que no tuvieron ningún problema de anegamiento, los rindes fueron muy buenos, ¿cierto? O sea, se están observando rendimientos Ujú. realmente muy buenos. Lotes sin problema, rendimientos que están muy por encima del promedio, y lotes con algún tipo de problema están dentro del promedio, que son nuestro promedio en la zona hasta en 35 Ujú. quintales, y por supuesto tenemos lotes que están por Por debajo, que debajo. son aquellos lotes que tuvieron inconvenientes, ¿no? Entonces, respecto del avance de la cosecha, el avance fue muy importante en los Ujú. últimos días de marzo. Se cortó ahí con la lluvia de 66 milímetros del 3 de marzo. Después se retomó cuando se pudo entrar Sí. a cosechar, se ha retomado. Y si uno se focaliza en lo que se concentra solamente en lo que es nuestra región, alrededor de Pellegrini, alrededor de San Jorge, El Sastre, departamento. en lo que sería el departamento, las zonas altas del departamento, el avance ha sido muy importante. Nosotros estamos pensando que estamos superando ya el 50-60% de la soja levantada, con lo cual es un valor importante, y es decir, el productor
a partir de la experiencia del año pasado, lo que fue el abril del año pasado, Sí. esos 20 y pico días de temporal, que lo agarró con la soja en el campo, que no podía levantarla, entonces, como se dice habitualmente, el que se quema con leche ve una vaca y llora, bueno, entonces realmente donde había un poquito de piso, levantaba. Levantar. Y no importaba mucho la humedad, se levantaba con algo de humedad, pero la Y, levantaba igual. y a veces, pecando de ignorancia, puede traer una consecuencia a lo largo esto de levantar, de No, apurar. no, la No. consecuencia es que el cosechar el grano con un poco más de humedad tiene que pagar el Ujú, secado, ¿no es claro. cierto? O por ejemplo, si la manda una bolsa, la duración de esa soja en una bolsa con un mayor contenido de humedad es Es menor menor. que si estuviese más seca. Pero bueno, también dicen los productores que es preferible tenerla en la bolsa, ¿no es cierto?, que en el campo. Entonces, y más con la experiencia que comentábamos recién. Entonces, el avance en nuestra zona ha sido importante. Y en lo, Ahora, sí. sí, perdón, No, no, y en lo que viene, lo que resta de este mes, y a lo mejor lo que viene ya para mayo, ¿se esperan ya tener previsiones de lluvias? claro, ¿Cómo se lo que analiza eso nosotros, ahora? mira, lo que nosotros estamos viendo así en los distintos modelos climatológicos Ujú. que se consultan en internet, en distintas páginas de internet, están mostrando una tendencia de lluvias de mediados de semana a fin de semana, pero de muy escaso monto, realmente muy, muy escaso monto. Y con lo cual, si queda algún lote por cosechar, no va a haber grandes inconvenientes, ¿no? También esta es otra cuestión, se empezó levantando aquellos lotes más complicados, los que tenían más peligro de anegamiento, el productor que no pudo meterse, Levantó. levantó la soja, y como decía en otra entrevista, si había maíz y estaba la soja, se dejó el maíz de lado y se cambió la plataforma y se empezó a cosechar soja, porque el maíz se le aguanta más en el Ujú, campo sí. que la soja. En general, o sea, no se repitió la situación, por suerte, no se repitió la situación del año pasado, fue un abril con lluvias, como decíamos, hasta lo que vamos hoy es 17, llevamos 80 milímetros, dos lluvias importantes en nuestra zona, ha Dentro de sido de la media dentro sería. de lo normal. Eso también desde el punto de vista de lo que es producción lechera ha sido importante, porque si no tuvimos los problemas de barro del año pasado, todos los dramas que se han sufrido como vimos el año pasado. Ujú, Lo que sí es cierto es que seguimos viendo muchos problemas que tienen que ver con infraestructura, claro. caminos y demás, ¿no es cierto? Que, este, que falta mejorar a nivel de todo el departamento, uno sigue viendo ese inconveniente, pero y sí hubo, y específicamente volviendo al tema de Tambo, lo que también hemos observado y en las charlas con los colegas y con los productores es una estrategia de esperar la siembra de pastura, demorar un Claro. poco la siembra de pastura, esperando que pase esta temporada de otoño, que como siempre decimos es llovedor, para asegurarse de sembrar una pastura y no perderla por Y precipitación. a nivel gubernamental, desde la provincia ya hay varias leyes, propuestas que largan para ayudar a los tamberos. Bien, a la Ujú. situación que Sí, sí, convive Santa Fe, Córdoba, que sí, estamos sí, cerca. sí, sí. Bien, ¿cómo lo ves? ¿Ves que la ayuda La ayuda es es necesaria. necesaria, Lo que yo pero estoy viendo, puede solventar o no? vuelvo a decir, siempre con la charla con productores Sí, y con asesores, es que está estaba lento el desembolso de la ayuda de aquellos 2.000 pesos por vaca que se habían claro. prometido para los productores. Eso está lento, el desembolso de ese dinero. El precio al productor, no mueve mucho, se ha quedado un poco, y los costos realmente están si en aquellos sistemas que no son muy eficientes, los costos realmente, los productores están con una situación de costos muy ajustados, porque el precio de la leche no ha aumentado lo suficiente como para cubrir los costos del productor, y otros costos sí lo han hecho, el combustible, tarifas fundamentalmente. Bueno, el maíz ahora se quedó un poco en Se el quedó. precio, pero la ecuación es muy, muy delicada. Esto, si te parece,
por ahí en alguna otra Charla. o charla abordamos específicamente el tema de Sí, lechería. porque uno siempre cuando dice las noticias que trata de buscar lo más Claro. regional y lo más Sí, provincial, siempre se ve que va a haber un aporte, que va a sí, haber una sí, sí, ayuda, sí, sí, y sí, después sí, se ve que hay empresas muy grandes como Sancor, sí, que está están al convocando. borde de cerrar y Sí, buscando salidas hacia afuera, fuera del claro. país, para que lo salven de una forma, de decirlo, medio... Claro, sí. Eso, viste, eso es una situación, la de Sancor, que es una situación que por ahí merecería Sí, toda una charla aparte, pero una situación de la empresa en sí que viene mal desde hace muchos años, muchos ¿no? O años. sea, viene con un problema de hace muchos años. Pero El pensando productor. en el productor de Carlos Pellegrini, el productor de Desastre, de nuestra zona de influencia de nuestra agencia de extensión, sí lo vemos que están, digamos, con los números muy justos, ¿no es cierto? Realmente tratando de que esa ecuación económica le cierre. En lo que es por lo menos el balance que uno Sí, puede hacer respecto del clima y la situación para lo que es producción ganadera es que, bueno, ha sido más benévolo de lo que nosotros esperábamos, y eso desde el punto de vista de lo que es pasturas y verdeo y demás, esto es una buena noticia porque va a significar que haya oferta forrajera, que es fundamental para poder mantener una estructura baja de costos en tambos, es tener disponible disponible. pasto, ¿no es cierto? Pasto, tanto sea de pastura como de verdeo. Y respecto, y volviendo un poquito a la Sí, parte agrícola, metiéndonos de nuevo en la parte agrícola, la mirada hacia a lo que viene, que siempre es sí, interesante el futuro. ver qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, con una situación como la que describía anteriormente, de napas altas o Sí, todavía cercanas a la superficie. Hay una intención, por lo menos de muchos productores, de hacer trigo. Hay una intención de claro. siembra muy importante de trigo, me parece que va a ser superior a la del año, incluso a la del año pasado, que ya fue buena, porque justamente el productor está tratando a través de esos cultivos, ya sea el trigo, en algunos sectores colza que se puede hacer, Sí, u otro cebada, pero está tratando de meter un cultivo ahí en el invierno para consumir parte del agua de napa. Y como nosotros siempre planteamos, además de ese efecto de consumir agua de napa, un cultivo en el invierno además le hace competencia a las a las malezas, malezas. que es un grave problema que tenemos en la zona. Y ya que los números, digamos, la ecuación económica del trigo medianamente cierra, entonces está la posibilidad de hacer un cultivo y que a su vez haga un aporte de dinero en diciembre, En ¿no? diciembre. Esto de lo de la rotación del cultivo, hace un mes más o menos vino Hernán Mauro a dar una charla acá en la agencia de Sí, sí. extensión de Carlos Pellegrini y bueno, él ya está trabajando hace tiempo con esto y bueno, y comentaba de esto, que también de a poco la gente va viendo que en lo económico no se pierde, Sí, entonces puede ser sí, una sí. salida de a poco y mejorando estas cosas que lo hablamos la otra vez, son Sí, esos sí. granitos que hay que sumar para que se mejore, además de la situación climática, que uno no puede contra eso, sino mejorar lo nuestro, bien, para no tener esta consecuencia que a lo mejor de acá a lo largo se puede hacer mucho peor, bien. Claro, el tema es, siempre hay que enfocarlo. Yo siempre digo que a veces cometemos el error de analizar los números del trigo como un cultivo Claro, aislado, ¿no es cierto? Y nuestra región, nuestra zona, cuando el productor decide hacer trigo, generalmente, es el 90 y pico por sí, ciento de las veces, le hace otro cultivo detrás. Nosotros podemos hacer dos claro, cultivos, ¿no? Ya sea una soja o la posibilidad de hacer un maíz, por ejemplo, Mike. ¿no? Entonces, el análisis de conjunto uno tendría que pensar la ecuación económica en trigo-soja, ¿no? No solamente No trigo, solamente trigo. trigo-soja. Y meter en ese trigo-soja, en el análisis económico, el hacer el margen bruto de esos dos cultivos. Porque si yo hago solamente soja de primera, sí, probablemente tenga un mayor rendimiento, porque el agua que consume el trigo y todas Sí, estas cuestiones que siempre se hablan. Pero hoy, en el panorama que tenemos, con el gran problema de malezas resistentes que tenemos,
una soja de primera, mantener ese barbecho limpio, mantener el campo sin maleza durante 4 o 5 meses o 6 meses hasta que implanto la soja, tiene un costo muy alto. Entonces, el trigo me hace, es decir, genera cobertura, compite con las malezas, puedo utilizar otros herbicidas, puedo rotar los principios activos de los herbicidas y a su vez también consume agua de la napa y mejora las condiciones estructurales del suelo. Tiene un montón de ventajas y me deja cobertura sobre el suelo también. Entonces tiene un montón de ventajas que son importantes y que uno las tiene que analizar en ese contexto. Lo hablábamos la vez pasada contigo en el anterior programa. Uno dice, bueno, ¿y por qué antes la gente no hacía trigo? Bueno, la ecuación económica no lo favorecía, no le cerraba las retenciones, el precio, aparte de las retenciones, los manejos que hacían los molinos respecto al precio, que a su vez que el productor recibía menos precio por las retenciones, a su vez estaba castigado por los molinos. Entonces, bueno, todas esas trabas hoy han desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación económica vuelve a hacerlo atractivo. Tendría que mirar los números de las cotizaciones, ver un poco hacer los balances económicos. Si te parece, lo podemos hablar en un próximo programa. Ya te tiro temas para para otras notas. Para otras notas, no, pero lo podríamos charlar en otro tema, en otro programa. Pero pero el conjunto de los dos cultivos hay que analizarlo a los dos cultivos en conjunto para tomar la decisión. Bien, y ya por último, para cerrar, una opinión. Bien, ayer estaba leyendo, salió en uno de los suplementos del diario que más tirada tiene en el país. Arequito, la comuna de Arequito, el municipio, perdió un juicio, una de las empresas más grandes que vende lo que es todo fitosanitario, como se le dice, bien, no sé si está bien, si está bien el nombre, bien perdió, porque supuestamente la comuna había hecho el juicio que traía daños hormonales, bien, y bueno, la empresa terminó ganando, una empresa privada que de afuera, bien, no sé cómo ve la situación esta, está sacando todo lo que se genera para usarlo, para poder utilizarlo, en lo que es lo humano. Bien, la utilización de todos estos fitosanitarios, ¿cómo lo estás viendo a lo largo del tiempo? Ya hace tiempo que estás trabajando en esto, ¿cómo lo ves? ¿Afecta, no afecta en la zona nuestra? Se han hecho muchos estudios y se ha visto que sí, pero no sé cómo lo ves personalmente. Yo creo que fundamentalmente en lo que es el uso de agroquímicos, fitosanitarios, otros que son más extremistas o composiciones más extremas, le hablan de agrotóxicos, y demás. En todo este uso, lo principal pasa por la responsabilidad de quienes son los usuarios, y los aplicadores, el productor, el ingeniero, la persona, el ingeniero que está monitoreando o a cargo del producto, para que haya toda una aplicación de calidad y ajustándose a los productos que son los indicados para aplicar en la zona periurbana, y con una buena calibración del equipo y demás, no tendría que haber tantos inconvenientes de deriva hacia el pueblo o que llegue el producto al pueblo. Si las cosas se hacen bien, no tendría que ocurrir ese problema. Yo siempre digo que cuando el productor está, por ejemplo, haciendo una aplicación en una soja y al lado tiene un maíz y no lo quiere quemar, no quiere afectar, no lo afecta. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios para que eso no tenga impacto sobre la población, que llegue el producto obviamente, a la población. se entiende. Si los productos tienen efectos, si son cancerígenos, si no son cancerígenos, hay toda una gran discusión en el tema, una gran discusión, porque tenés una mitad de la biblioteca que te dice que sí y una mitad de la biblioteca que te dice que no. No sé específicamente el caso de Arequito, cuál fue el problema con la empresa. Tengo por ahí la información que lo que se había puesto como norma en Arequito era que no se usen, por ejemplo, los productos que son los que acompañan, los detergentes que ayudan al agroquímico. El detergente que ayuda al agroquímico a que llegue a la planta. La comuna decía no tiene que tener
nonilfenol etoxilado. Eso mismo. Es algo complicado para la gente. Por eso ¿De qué me estás hablando? Lo había leído ayer, después Claro. lo tomé. El nonilfenol etoxilado son unos componentes que llevan algunos detergentes que facilitan la acción justamente de detergente para que el producto llegue a la planta y penetre. La noticia que uno, o digamos, el cuidado que uno tiene que tener es que esos productos nonilfenol etoxilado están, o sea, se están retirando del mercado, se están sacando en la formulación de estos coadyuvantes que se llaman. Hay líneas que se llaman Eco y la marca, nosotros no vamos a decir la marca porque estamos en televisión, pero que no los tiene que tener. Ahora, ¿por qué? Porque en Europa se ha descubierto, en las investigaciones dice que tienen efectos disruptores, endógenos, etcétera. Claro, en este caso decía que era hormonal el problema. Hormonal, exacto, tal cual. Entonces, ese nonilfenol etoxilado hay que tener en cuenta, y eso nosotros siempre lo decimos en las charlas y cuando hablamos con la gente, a veces está presente en la formulación de los detergentes baratos que compramos para el hogar. Entonces, no quiero decir con esto que todo lo tiene. Hay que tener cuidado. Sí, si la gente por ahí habrá escuchado hace poco una noticia que un conocido jabón para el lavarropa, que no tiene nombre de hombre, para no dar nombre, no vamos a meter chivo, claro, no vamos a meter un chivo, no que tiene nombre de hombre, salió a decir, bueno, miren, este producto, hay producto trucho en el mercado que tiene nonilfenol etoxilado. Entonces, fíjate vos que productos de uso diario, casero, en la casa por ahí pueden tener ese componente. Entonces, ahora, y eso en los detergentes que se usan en los agroquímicos se está sacando de circulación toda esa formulación. No sé bien cuál es el problema, por qué perdió el juicio de la comuna de Arequito, la verdad que no lo conozco. Sí, era un tema que lo iba a abordar mañana, en el sentido como noticioso, noticioso porque afecta, ya han salido varias noticias acá en la zona también, pero justo como tenía acá en el piso me pareció interesante. Yo creo que desde el INTA lo que se está haciendo es una fuerte campaña de difusión en los medios a través de todas las plataformas interactivas que existen hoy, como YouTube, como Twitter y demás. Todas las redes sociales. Respecto de las aplicaciones el uso responsable de los agroquímicos. El uso responsable significa utilizar los productos banda verde, no tóxicos o con menor nivel de toxicidad alrededor del pueblo, eso es banda verde. Sí. No significa que banda verde no sea tóxico, sino que el nivel de toxicidad es muy bajo respecto a estos productos. La correcta calibración del equipo, avisarle a la comuna que haya un control, el monitoreo de un profesional responsable que monitoree el equipo aplicador y los productos que se van a utilizar, como decía, la calibración y las condiciones meteorológicas para hacer la aplicación. Obviamente. Si están con el viento hacia el pueblo, es una irresponsabilidad hacer una aplicación de producto cuando tenés el viento a favor del pueblo. Y después todo lo que es la higiene personal de la persona que lo y aplica. Después, todos los cuidados del aplicador. Yo siempre digo que la persona que está más expuesta es el aplicador y quien está trabajando con él. Entonces tiene que tener todas las medidas de seguridad y aunque a veces parezca que uno parece que están disfrazados que hay que disfrazarse como un astronauta, pero realmente es necesario la ropa de protección, las mascarillas, los protectores en los ojos, los guantes, etcétera, etcétera. Y vuelvo a insistir en el concepto del uso responsable. Y en nuestro pueblo tenemos esta medida de los 100 metros alrededor, que algunos dirán que es poco, otros querrán 800, otros querrán 1000, pero hay digamos un margen de 100 metros alrededor del pueblo que en donde no se tienen que hacer aplicaciones. Y es hacia lo que están yendo en varias comunas.
Bien, Gustavo, primero muchas gracias. No, Después por tuvimos favor. una charla acelerada de aprendizaje en lo que es aplicaciones y está muy buena. Eso para otro. Por eso vamos a tener mucha charla. Pero bueno, el año es largo No, no, en serio. y está bueno aprender porque uno estuvo bastante tiempo afuera, uno nació acá, conoce un poco de campo, pero a veces está bueno que un especialista y que gente que conoce y que vive el Sí, día a sí. día lo comente, porque muchas veces se genera un pánico. Sí, sí. Y a veces eso es más problemático de las cosas que pasan. Por eso Seguro. hay que informar Seguro. y como siempre en cualquier cosa que se hace hay que tener el cuidado y las medidas responsables que tenemos que tener cada uno desde su casa hasta un gran productor, me No, parece. seguro, seguro. Yo soy consciente también que cuando planteo este tema y cuando vos me lo preguntás y yo lo comento así a la audiencia, seguro que hay gente que tiene otra mirada, Sí. digamos, de esta cuestión y por ahí va a decir, no, yo no coincido, hay que tener más cuidado, no se deberían hacer aplicaciones, etcétera. Y uno es respetuoso de todas las posiciones, ¿no es cierto? Lo que sí está claro y que no tiene que ser negociable bajo ningún punto de vista es todo lo que tiene que ver con, vuelvo a insistir, con el uso responsable, con el uso cuidadoso de estos productos para justamente, en primer lugar, no afectar la salud de quienes están trabajando directamente con estos productos y afectar la salud de la población. De la población. Bien, Gustavo, muchas gracias. Vaya a almorzar tranquilo. Bueno. Y nos estaremos hablando de acá a poco tiempo con diferentes charlas como ¿Cómo no? recién lo planteamos. ¿Cómo Así no? que ¿Cómo no? gracias. De y- parte de nuestra agencia está a la disposición y agradecemos el espacio que ustedes nos brindan y bueno, y un saludo a toda la audiencia, que tengan un muy buen día.